Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días y bienvenidos al Audionautas número 7, un programa de Storytel, la aplicación de audioentretenimiento más grande de Latinoamérica, en donde hacemos un recorrido por sus más de 250,000 títulos para hacerles recomendaciones que les puedan llamar la atención, les puedan ayudar a aprender algo nuevo y también que los puedan utilizar para aprovechar sus tiempos muertos de la mejor manera. Es decir, mientras se ejercitan, mientras cocinan, mientras se bañan. El chiste es que queremos que ustedes aprovechen al máximo la aplicación y empiecen a sumergirse en este mundo de las audioexperiencias, ¿ok? Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora los voy a estar acompañando. Si ustedes se quieren comunicar conmigo y decirme qué es lo que están escuchando, qué les ha parecido el programa, lo pueden hacer a @joleberto, que ese es mi Twitter personal, o bien a la cuenta oficial de la aplicación, que es @storytel_mx. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y muy informativo. Vamos a estar platicando sobre el racismo en México, exploraremos una joya oculta que data de la Segunda Guerra Mundial. Estaremos hablando de cine. Tendremos una entrevista con Pascual Reyes de San Pascualito Rey, quien también se dedica a hacer música para películas y series de televisión. Y como cada semana también tendremos nuestro Top Storytel, que estará dedicado a audiolibros para escuchar en un solo día. Así que bienvenidos a este programa llamado Audionautas. Comenzamos. Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Y bueno, arrancamos este Audionautas con tendencias. Este 2020, debido a casos como el de George Floyd o Jacob Blake, la indignación en Estados Unidos por la violencia racial y represión han generado indignación y detonado en múltiples protestas antirracistas alrededor del mundo. México fue uno de los países que se unió a dichas manifestaciones y entre protestas, foros y discusiones en redes sociales se abrió una vez más la conversación en torno al racismo mexicano, un tema que continúa escondido entre el tabú, la negación o disfrazado de discriminación o clasismo. Según un estudio realizado por el Colegio de México y Oxfam, 72% de las personas hablantes de lenguas indígenas, 51% de quienes se autodenominan como indígenas, 37% de personas mulatas o negras y 36% de quienes tienen tono de piel oscuro dicen vivir en desventaja económica solo por pertenecer a uno de estos grupos. La realidad es que el racismo en México existe y convivimos con él todos los días, por lo que es importante que se hable al respecto y utilicemos la educación como nuestra principal herramienta de comprensión en nuestro camino a su erradicación. Y es por eso que hemos seleccionado al alfabeto del racismo mexicano de Federico Navarrete como nuestra tendencia del día de hoy. En esta obra publicada en 2017, Navarrete, quien es doctor de estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a manera de diccionario describe acciones, prácticas, conceptos y prejuicios de racismo en México. Lo que van a encontrar dentro de esta obra es que en orden alfabético y de forma simple, pero sin tomar a la ligera la importancia del tema, 48 entradas con el origen y el porqué de estas formas de discriminación. Y si se quedaron con ganas de saber más al respecto del alfabeto del racismo mexicano de Federico Navarrete, acá les vamos a dejar un fragmento de este audiolibro que es nuestra tendencia del día de hoy. Terminando el fragmento tenemos que ir a un pequeño corte, pero no se muevan porque regresando tenemos la entrevista con Pascual Reyes de San Pascualito Rey. Están escuchando Audionautas. Hace unos años, me tocó escuchar a uno de nuestros historiadores más destacados lamentar las agresiones del Estado mexicano contra los pueblos indígenas, pero terminar con una justificación que le parecía incontrovertible. Había que construir la nación. Todos los presentes, gente culta y de buena conciencia, asintieron con similar convicción como si se santiguaran ante la mención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde niño me he topado con razonamientos de esta índole, en mi escuela, en mi casa, en la licenciatura y entre mis colegas historiadores. A todos los mexicanos nos han hecho creer que la construcción de la nación mexicana ha sido una grandiosa epopeya, con sus héroes y sus villanos, sus victorias tan brillantes como escasas y sus derrotas tan numerosas como lamentables. En suma, una empresa siempre inconclusa a la que debemos sumarnos sin vacilación. Esta causa suprema justifica toda violencia y todo autoritarismo. Para defender a la nación, se decía en los años 80 del siglo pasado, era necesario
necesario impedir que el PAN ganara la gubernatura de Chihuahua, pues quién sabe qué podrían hacer tan cerca de Estados Unidos. Destacados juristas se opusieron a la autonomía de las comunidades indígenas de Chiapas en los años 90, pues sostenían que era peligroso que la nación perdiera soberanía en sus fronteras y además temían el regreso a los sacrificios de doncellas en los templos. Defender la propiedad estatal sobre el petróleo, haciendo caso omiso de sus tropelías ecológicas y de su corrupción sin límites, es defender la nación. Privatizar los hidrocarburos sin prestar la menor atención a las consecuencias sociales y a la corrupción que se generará, también se hace a nombre de la misma razón última. Incluso la arqueología es parte de este proceso de albañilería nacionalista. Cada gloriosa ruina escarbada y reconstruida apuntala el edificio nacional como un cimiento sólido de identidad y de autoritarismo. Lamentablemente, no podemos concluir que esta albañilería nacionalista ha sido solo una retórica hueca y caduca. Las consecuencias de su realidad se sienten particularmente en el terreno de las relaciones con los pueblos indígenas y los extranjeros, pues desde hace 150 años ha sido un dogma que la nación mexicana pertenece a una raza única, la mestiza. Como ha señalado Yasnaya Aguilar, la nación ha sido obligatoria y nadie pensó en preguntarle a los indígenas si querían formar parte de ella, ni tomó en cuenta que ya tenían sus propias formas de organización política y social. En cambio, se les han impuesto todas las obligaciones correspondientes. Mestizarse, es decir, abandonar su cultura. Educarse, es decir, aceptar que se les impusiera el español a fuerza de golpes y castigos en las escuelas públicas. Progresar, es decir, aceptar el despojo de sus tierras y convertirse en trabajadores asalariados. Escuchas Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio, trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Estamos de vuelta en Audionautas, un programa de Storytel, y gracias a los que se están comunicando con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, que son @joleberto, que ese soy yo, Jole, y @storytel_mx. Compártanos qué audiolibros están escuchando, qué les ha parecido el programa y qué opinan de lo que viene a continuación, que es una entrevista que tuvimos con Pascual Reyes, músico de una reconocida banda mexicana y además compositor para múltiples proyectos audiovisuales. Así que antes de arrancar con esta plática sobre el score para cine y televisión, aquí dejamos que Pascual se presente con ustedes. Soy Pascual Reyes y mucha gente me ubica por ser cantante de un grupo de rock que ya tiene 20 años en la escena nacional, que se llama San Pascualito Rey. Y por otro lado, me dedico a hacer música para cine y series de televisión. Bueno, primero lo primero, ustedes saben que dentro de una producción audiovisual hay distintas partes dentro del audio. Está el artista Foley, está el diseñador sonoro que hace los ambientes, los efectos especiales y demás. Pero en el caso de la música que acompaña estas producciones, hay dos caminos distintos. Uno es el soundtrack y otro es el score. Aquí Pascual nos explica la diferencia entre ambos. Está el score, que el score es la música, como se le puede llamar, incidental, que es la que a veces puede subrayar una emoción, a veces la puede contrastar y a veces la música es el silencio en las películas. Y está la música source o soundtrack, que son las canciones previamente hechas por artistas varios, normalmente cantadas, y que si la metes en un contexto de una película,
agarran otro sentido y le da sentido a la escena. Le preguntamos a Pascual, desde su punto de vista, cuál es el mayor reto que enfrenta un compositor al momento de diseñar las piezas que van a acompañar las producciones audiovisuales, y esto fue lo que nos dijo. Estamos en el oficio de hacer sentir a la gente, pero el hacer música para películas no es un trabajo introspectivo como puede ser el de estar en una banda y hacer una canción. Es un papel más funcional en ese sentido, en el cual eres parte de un engrane y de una maquinaria gigante, y todos los engranes deben de estar aceitados y funcionando para que una historia se cuente. Eso es lo principal. O sea, cuando tú haces un score, no es para que la gente te escuche ni para que la gente escuche tus canciones o tus piezas. Y evidentemente tú como músico tienes una firma. Tú como músico, igual si fueras pintor o lo que sea, ¿no? O como tu voz, ¿no? Uno como locutor, su firma es su voz. Entonces, cada proyecto es diferente porque cada proyecto cuenta una historia distinta. Cada proyecto es dirigida por una persona distinta. Entonces, de entrada, la música siempre es distinta entre proyectos porque la historia es distinta. Si lo haces por contar la historia, entonces en teoría debes hacer cosas distintas. Pero también está ese reto que tú descubres ciertos vicios o ciertos patrones en tu composición y también hay que romperlas. Pascual ha trabajado en un montón de películas y series haciendo la composición del score. Entre ellas están Ixcanul, La Llorona, ambas del guatemalteco Jairo Bustamante, Hasta que te conocí, que es la serie autobiográfica de Juan Gabriel, El César, que es la serie autobiográfica de Julio César Chávez, Temblores, Loca por el Trabajo, El Capitán Camacho, Epitafio, Yo Soy Yo, en fin, un montón de proyectos. Aquí Pascual nos contó sobre el proceso que fue componer para estas series y películas. Por ejemplo, cuando es una película de época, como puede ser Colosio, los Colosios que he hecho, sobre todo en la primera me situé más en contextualizarlo de alguna manera en la época, en qué sonaba ahí. Sobre todo en la película fue así. También en la película tenía que ver de que creo que Salinas de Gortari tenía ascendientes italianos. Entonces traté de conectar un poco, hacer temas tipo El Padrino, ¿no? Porque tenía que ver con la mafia, Italia, Salinas de Gortari. Entonces también quise jugar con eso, ¿no? La época es algo que te dicta por dónde ir, pero no necesariamente. Por ejemplo, Epitafio, que es una película que habla de la época prehispánica, la música es todo lo contrario, es puro ruido, puras texturas analógicas de guitarras eléctricas, etcétera, etcétera. Porque eso quería Rubén Imas y Yulene, hacer el contraste de que estás viendo unos conquistadores y que no sonaba la típica flauta o el caracol, ¿no? Esa película la hice con Alex Otaola, la hicimos juntos y creo que hicimos un muy buen trabajo. Por ejemplo, en Colosio la película hice lo que te comenté, pero en Colosio la serie no quise contextualizar, a pesar de que pues, la misma época, ¿no? Es el mismo personaje. Ahí me quise ir más bien a generar temas que no tuvieran necesariamente que ver con la época, sino con los personajes. Pero también, por ejemplo, cuando llegó la serie biográfica de Juan Gabriel, Hasta que te conocí, también fue otro reto musicalmente. Y aparte de que Juan Gabriel era el que iba a probar mi música. Algunos de ellos eran temas, variaciones de su música. Entonces el hecho de que Juan Gabriel aprobara mi música y sus arreglos, pues era increíble, era como una graduación. Y con Jairo Bustamante de Guatemala, guatemalteco, me ha abierto mucho las puertas hacia el exterior, porque Ixcanul ganó el Oso de Plata de Berlín, ganó San Sebastián, ganó cantidad de premios, estuvo prenominada al Oscar, y yo como mejor música estuve nominado para los premios Platino, que fue en Punta del Este. Entonces por primera vez en mi vida fui a Uruguay a un premio, y lo más curioso de todo es que Ixcanul solo hay un cue y es el final, pero es un cue que cierra la película y que de alguna manera deja en tu cabeza sonando y tú concluyes la película. Y fue un tema que me costó muchísimo. Habré hecho 10 propuestas, 15 propuestas y no pegaba, hasta que un día literal me estaba bañando y se me vino a la mente la melodía. Pues saqué la mano, la grabé en el celular y me senté a componerla, se la mandé a Jairo y me dijo, es esta. Ahora La Llorona, que le está yendo muy bien también. Y los cuadros que genera Jairo, o sea, los cuadros visuales, que literalmente cada cuadro es una pintura, parece pintura. Entonces, eso me inspira mucho a experimentar con texturas, con sonidos, con timbres.
Agradecemos a Pascual Reyes se haya tomado el tiempo para darnos esta interesante plática sobre el score en películas y series de televisión. Y antes de terminar con esto, aquí les dejamos el contacto de Pascual por si quisieran entrar en contacto con él. Me pueden encontrar como Pascual Reyes Oficial en Facebook, en Instagram, en Twitter como Pascual Reyes, y también estoy atento a las redes de San Pascualito Rey para que lo conozcan. sanpascualitorey.com, en Facebook San Pascualito Rey, Twitter San Pascualito R y en Instagram San Pascualito Rey MX. Esto es Storytel Talks, conversaciones para provocar. Y de esta manera llegamos a nuestra sección de Storytel Talks, donde les damos recomendaciones de estas producciones exclusivas que tiene la aplicación sobre pláticas desenfadadas que tienen distintos grupos de amigos y especialistas en varios temas. Ya les hemos recomendado pláticas sobre sexo, pláticas sobre budismo, pláticas sobre comida y hasta sobre veganismo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a recomendarles un Storytel Talk que habla de cine. Se llama Cine de 10, conducido por Ara Gómez, Leonardo Ramírez y Julio Lanzagorta, en el cual abordan distintos temas del séptimo arte. En esta ocasión les queremos recomendar el episodio número 6, 10 películas contemporáneas que se convirtieron de culto, que si ustedes no están familiarizados con el término, bueno, pues se define como una producción cinematográfica que ha adquirido popularidad y cariño por la audiencia, ya sea por su trama, su original estética, su estructura o su relevancia, a pesar de que pueden ser filmes relativamente desconocidos o de baja producción, o bien que la taquilla no les hizo justicia. La crítica las apaleó en su momento, pero con el paso del tiempo han desarrollado muchísimos seguidores. Por darles algunos ejemplos de clásicos de películas de culto, está Psycho de 1960, Vértigo de 1958, 2001 Odisea en el espacio de 1968 o The Rocky Horror Picture Show de 1975. Es más, en este momento me gustaría que ustedes me compartieran sus películas de culto favoritas a @joleberto y @storytel_mx. Mientras ustedes lo hacen, nosotros les vamos a dejar un fragmento de Cine de 10, el Storytel Talk, que es nuestra recomendación de esta semana, donde platican de películas contemporáneas que se volvieron de culto. Están escuchando Audionautas. Hay que recordar que el primer blockbuster que se vivió en 1975 fue justamente Tiburón. Jaws. Sí, Jaws, la película que marcó un antes y un después en la historia del cine de verano en Estados Unidos y en el mundo. Y justamente por eso creo que las películas de tiburones, a pesar de que los hayan juntado con algunos otros monstruos marinos, hay tiburones con pulpo, hay tiburones zombies, hay tiburones que se juntan con los tornados como este, que dio también muchas secuelas, hasta las 6, pues están en boga justamente por lo mismo. Y sigue la mata dando con Megalodonte, ¿no? Sí, Megalodón también. Tiburones gigantes. Exactamente, Megalodón como el que se forma cerca de mi casa, que no hay pavimento. El CGI de esta película es tan malo, ajá, que se vuelve buenísimo. Exactamente. Es Sharknado del 2013. Sharknado fue una saga poderosa, pero por supuesto también bastante rentable. Su primera entrega solamente requirió de $1 millón. Y si tomamos en cuenta que todos los tornados y tiburones volando no estaban precisamente muy bien hechos, quizás hubiera necesitado menos, pero es la película original de sci-fi más vista hasta la fecha. El día de su estreno consiguió 600,000 tweets y fue trending topic cuando se estaba emitiendo. Ian Ziering es el protagonista, pero antes pudo haber sido Steve Guttenberg, que rechazó el papel. Sí, el mismo que interpretó al oficial Mahoney en Loca Academia de Policía. Aunque eso sí, aceptó participar en la número 4 con un personaje menos relevante, pero no se quedó con las ganas después de ver que funcionaba. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas ocultas en Audionautas. Gracias por continuar con nosotros y es momento de hablar de nuestra joya oculta del día de hoy aquí en Audionautas, la cual proviene de un documental de 2016 llamado Una vida alemana, protagonizado por Brunhilde Pomsel. Esta señora, quien lamentablemente falleció en 2017, cuenta las anécdotas de cómo fue trabajar como la mecanógrafa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi y uno de los hombres de mayor confianza de Adolf Hitler. El encargado de reconstruir la historia de Brunhilde para el filme fue Thorn D.
D. Hansen, un sociólogo y politólogo alemán, quien además se dio a la tarea de publicar Mi vida con Goebbels en 2018, la versión literaria de los relatos de Pomcel y la cual es nuestra joya oculta del día de hoy. En Mi vida con Goebbels escucharán la historia completa de Brunhilde Pomcel, desde su nacimiento en Berlín en 1911, su infancia, sus primeros trabajos en el despacho de un abogado judío, su amistad con una judía que moriría en Auschwitz, su afiliación al partido nazi, su trabajo en la radio estatal de Berlín y su traslado al Ministerio de Propaganda, donde trabajó muy de cerca de Goebbels. Pomcel asegura que pese a que trabajó para uno de los principales jerarcas nazis, ella y muchos otros encapsulados por el régimen alemán no tuvieron conocimiento de las atrocidades realizadas sino hasta que acabó la guerra en 1945. Y de ahí que recuerde La vanidad del mal de Hannah Arendt para describir cómo los humanos pueden llegar a aceptar las reglas de un sistema sin cuestionar sus actos. Así que ahí lo tienen, nuestra joya oculta de esta semana es Mi vida con Goebbels de Brunhilde Pomcel y Thorn D. Hansen. Les vamos a dejar un pequeño fragmento de esta obra y regresamos con ustedes. Están escuchando Audionautas. En el fondo, me gusta la soledad. Ni siquiera me he casado o he tenido hijos. No es que tenga nada en contra del matrimonio y hasta me habría gustado tener un hijo, pero en mis tiempos era imposible tenerlos sin casarse y no quería exponerme a esa infamia. Me gusta estar sola, siempre me ha gustado. Creo que es una preferencia que comenzó en mi infancia, cuando estaba siempre rodeada de hermanos, sin espacio alguno para mi intimidad. Habrá quien crea que soy una egoísta por preferir estar a solas o en buena compañía, pero al menos no lo he sido a costa de los demás. Y no soy tan individualista como para querer apartarme de la sociedad. Mientras pueda dedicarme a lo que me llena y me emociona sin tener la sensación de que la masa me lo impide, no me importa formar parte de la sociedad. Si no hubiera trabajado en el Ministerio de Propaganda, la historia habría seguido el mismo cauce. Mi papel no fue determinante ni mucho menos. Cada uno ocupa su lugar. No puede ser de otra manera. Y cada uno tiene sus influencias, se deban a la educación que recibió o al entorno en que se ha movido. Eso es difícil de saber con certeza. Los alemanes nunca hemos sido un pueblo muy abierto y tampoco lo éramos antes de que Hitler llegara al poder. Pero la vida era completamente distinta. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Y estamos llegando al final de este Audionautas, el número 7, y agradezco a todos los que se han mantenido en comunicación con nosotros utilizando el hashtag Audionautas y nos han estado escribiendo a nuestras cuentas de Twitter que son @joleberto y @storytel_mx. Y aprovecho para decirles que vayan a su tienda de aplicaciones y descarguen Storytel, porque para todos los nuevos usuarios tenemos promoción el día de hoy. Entren a www.storytel.com/audionautas para obtener 30 días de prueba de la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica. Y bueno, de esta manera hemos llegado a nuestro Top Storytel de esta semana, el cual estará dedicado a audiolibros que pueden escuchar en un solo día. Contenidos cortos, pero sustanciales y entretenidos para todos ustedes. Así que arrancamos con el número 1, que es Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces de Stephen Covey. Este libro, publicado en 1989, ha vendido más de 25 millones de copias y ha sido traducido a 52 idiomas. En esta versión en audiolibro encontrarán 32 principios de acción que, una vez establecidos como hábitos, ayudarán al escucha a alcanzar un alto nivel de efectividad en todos los aspectos relevantes de su vida. Nuestro número 2 en este Top Storytel es La biografía de Leonardo da Vinci de Beatriz Espejo. En este breve ensayo sobre Da Vinci, Beatriz nos regala un retrato de Leonardo humano, sensible, de carne y hueso, a quien, dice la autora, le interesaba la forma humana desde el punto de vista científico. Nuestra recomendación número 3 en este Top Storytel de audiolibros que pueden escuchar en un solo día es Storytelling de la mano de Steve Jobs, de Natalia Gómez del Pozuelo. En esta píldora sobre storytelling se analiza una conferencia de Steve Jobs y de su mano vamos a descubrir cómo podemos utilizar el arte de contar historias para hacer más atractiva una conferencia, un producto, una empresa, un currículum, una clase, lo que quieran. Nuestra cuarta recomendación en este Top Storytel es El contrabajo de Patrick Süskind. En esta obra del también autor de El perfume, escucharán sobre la existencia de un hombre en su pequeña
pequeña habitación, la estancia insonorizada en cuyo ámbito transcurre íntegramente la acción de un microcosmos en el que aparece encapsulado un destino humano singular, que es a la vez el de un instrumento y el de su intérprete. Y nuestra quinta y última recomendación en este Top Storytel de audiolibros para escuchar en un solo día está El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, una obra de fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión por la montaña de la vida. El libro nos enseña de una forma muy amena que debemos liberarnos de las barreras que nos impidan conocernos y amarnos a nosotros mismos para ser capaces de dar y recibir amor. Y de esa manera hemos llegado al final del Audionautas número 7, un programa de Storytel que se transmite todos los sábados de 8:30 de la mañana a 9 a través de la frecuencia de Imagen Radio. Mi nombre es Jole y a nombre de todos los que participamos en esta producción, tanto dentro de Storytel como de Imagen Radio, les agradezco que nos hayan sintonizado una semana más. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Mientras tanto, tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.